Hola, ya vimos unas herramientas para la salud espiritual, pero dejamos como en el aire la pregunta, pero ¿cómo escucho a Dios? Si debo ser pronto para oír y tardo para hablar, ¿cómo lo puedo oír? ¿Cómo lo puedo escuchar? Muy buena pregunta. Y no eres la única que está haciendo esa pregunta. Así que hay un libro que se llama Llamada a Escuchar, que te da 40 ejercicios de diferentes formas de escuchar. La primera semana se escucha al buen pastor porque las ovejas conocen su voz. Después escuchamos al Creador y después al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y los últimos 5 días escuchamos a través de los 5 sentidos. Tenemos que aprender a escuchar mejor y eso está bien, pero quiero que veamos el ejemplo del profeta Daniel y cómo fue para él el efecto de escuchar la voz de Dios. Vayamos al libro de Daniel, capítulo 10. Daniel capítulo 10, vamos a leer los versículos del 15 al 19. Para ponerlo en el contexto del libro de Daniel, él está ahí en Babilonia, está sirviendo al rey Nabucodonosor, está ahí con sus amigos, que normalmente escuchamos como Sadrach, Mesach y Abednego, pero esos eran los nombres que Nabucodonosor les había dado, no eran sus nombres hebreos. Daniel 10, del 15 al 19, dice así: mientras aquel hombre me decía esto. ¿Cuál aquel hombre? Daniel había estado en una tremenda batalla espiritual. Él estaba rogando al Señor. Él era fiel para orar 3 veces al día. Era por eso mismo que lo tiraron en el foso de leones. Entonces, él, fiel a la oración, estaba diciendo a Dios, ayúdame, ayúdame, porque él reconoció que estaba en una batalla espiritual, que su lucha no era contra algo en la tierra, sino contra potestades de Satanás, del acusador. Entonces, por fin llega un ángel para ayudarle, y ese era aquel hombre que llegó. Y dice aquí: mientras aquel hombre me decía esto, yo me incliné de cara al suelo y guardé silencio. Entonces alguien con aspecto humano me tocó los labios y yo los abrí y comencé a hablar. Y le dije a quién había estado hablando conmigo: Señor, por causa de esta visión me siento muy angustiado y sin fuerzas. Nos hemos sentido así, ¿verdad? Angustiadas y sin fuerzas. Siguiendo en el versículo 17. ¿Cómo es posible que yo, que soy tu siervo, hable contigo? Las fuerzas me han abandonado y apenas puedo respirar. Versículo 18. Una vez más, el de aspecto humano me tocó y me infundió fuerzas, al tiempo que me decía: la paz sea contigo, hombre altamente estimado. Cobra ánimo, no tengas miedo. Mientras él me hablaba, yo fui recobrando el ánimo y le dije: ya que me has reanimado, háblame, Señor. Qué lindo, cómo esas palabras de ánimo, ese toque pudo realientar a Daniel. Yo quiero que tomen un momentico para hacer este ejercicio. Quiero que utilicen el versículo 19, lo que el Señor dijo a Daniel, para decir a una mujer que está ahí
participando en esta serie contigo. Quiero que la toques, quizás la tomes de la mano o le tocas ahí en el brazo y le dices, la paz sea contigo, dile el nombre, mujer altamente estimada, cobra ánimo, no tengas miedo. ¡Qué bendición! Escuchar la palabra de Dios, ver cómo Él puede fortalecer la salud espiritual de sus siervos en la Biblia y hoy día. Y podemos usar ese mismo modelo para animarnos las unas a las otras. El Salmo 119, versículo 130 nos dice, la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Amén. Unos versículos anteriores en el 105 dice que su palabra es luz para nuestro camino, lámpara a nuestros pies. Aquí es donde podemos escuchar su voz a través de su palabra y de muchas otras maneras como hemos escuchado. Y si tú dices, ay, pero la leo más, no la entendiendo, la leo más, me olvido de ella. Tan, tarará, entra Espíritu Santo. Dios nos da la promesa. Dios nos ilumina todo y nos recuerda de la verdad a través de su Espíritu, quien mora en nosotras, que somos cristianas. No lo podemos hacer, no podemos trabajar en la salud espiritual sin convocar la ayuda del Espíritu Santo. Es una parte que Dios hasta formó como un punto esencial en el proceso de la sanación y el crecimiento espiritual. Juan 14 y Juan 16, encontramos ahí cuando Jesús habló prometiendo su espíritu que iba a venir cuando Él ya se iba en su ascensión. Lo describe como consolador, lo describe como quien nos va a recordar la verdad. Necesitamos recordar de la verdad porque somos muy olvidadizas. Y al recordar la verdad aumenta nuestra fe. Y ¿saben qué? Cuando morimos en las aguas del bautismo y nos resucitamos así como Jesús para andar en vida nueva, es cuando nos unimos con esa sangre sanadora y es cuando recibimos el don del Espíritu Santo. Todo eso está conectado como parte del inicio de nuestro proceso de sanación, de transformación, de andar en vida nueva con Él para una mejor salud espiritual. Entonces, tenemos en nuestra maleta de herramientas la dieta espiritual. Tenemos en nuestra caja de herramientas las disciplinas espirituales. A través de esas dos cosas, tenemos la palabra de Dios, la Biblia y la oración, esa comunicación mutua con Dios, y la oración cuando la compartimos con otras, es otra herramienta que tenemos ahí. Todas esas herramientas nos pueden llevar a tener sozo, la sanación más también la salvación. Y que podemos recordar de lo limpio que estamos. También tenemos en nuestra caja de herramientas las hermanas rosas de hierro, que nos pueden animar a ser tan bellas como rosas del color que sean, a pesar de las espinas, y que nos pueden servir como hierro afilando a hierro. Una última cosa que quiero usar para describir a ellas es a través de la pera
cómo apoyarnos mutuamente. Eso aparece en el libro Una sola razón, conversaciones con solteras. Pero compartimos esa pera, quizás literalmente, pero figurativamente hablando, para dar y compartir en peticiones de oración. Para dar ese ánimo a través de las actividades que podemos hacer. Nada más un tiempo de compartir es súper chévere. Pero siguiendo mejor, para no adelantarme, las letras de la pera, porque tanto les quería animar que salté por lo que es la E de eventos. Son esas actividades, no tiene que ser un evento súper grande, puede ser algo espontáneo. Vamos a tomar un cafecito, porque son esas experiencias compartidas. La R de pera es recordatorios de verdad. He perdido la cuenta de las veces que una hermana me llame o me manda mensaje de texto, mira, sé lo que me vas a decir, pero está pasando tal y tal cosa y yo necesito que me recuerde de la verdad. Listo, aquí para servirte. Y a veces son ellas que me ayudan a tener esos recordatorios de verdad. Y todo eso nos anima. Podemos animarnos y descubrir cómo mejor animar a otra. Quizás en su lucha, ella está apenas formando sus músculos espirituales. Ella necesita aprender que existe la terapia de la risa y que no hay nada imposible para Dios. Quizás ella necesita fortalecer su fe y ser apoyada en todo lo que está haciendo para mejorar su salud espiritual. Quizás pueden participar en disciplinas espirituales juntas. Quizás pueden recordarse del sozo que Dios ofrece y que Jesús es nuestro sanador. Quizás tú seas como uno de los amigos que bajó al paralítico en Marcos 2 por el techo para llevarlo a Jesús. Y fue por la fe de sus amigos, no por su propia fe, que Jesús lo sanó. Marcos 2, del 1 al 12, cuenta esa historia. Tenemos tantas herramientas en nuestra caja de herramientas espirituales que podemos utilizar para formar esos músculos espirituales, para mejorar la salud espiritual y para animarnos mutuamente en esa carrera que tenemos por delante, porque sí podemos llegar al premio eterno si mantenemos los ojos fijados en Él y nos comprometemos a trabajar en la salud espiritual. Gracias por acompañarnos en esta serie y que Dios les bendiga.